Hola, ¿el narcisista vive en conflicto? La respuesta es que sí. El narcisista vive en un conflicto constante, adentro y afuera. El narcisista adentro tiene un conflicto natural por ese niño roto que lleva ahí y que lo empujó a desarrollar este trastorno. Y entonces el narcisista vive con primero imagínense, una persona que piensa demostradamente, que piensa 3 veces más rápido que una persona normal. Pues ese es un conflicto impresionante que lo empuja a un tema de adicciones casi siempre, y no necesariamente adicciones de drogas o alcohol, puede ser adicto al gimnasio, adicto al trabajo, adicto a jugar a la PlayStation o al Xbox, a lo que sea. Pero necesita calmar su mente porque tiene un conflicto permanente. Pero luego al exterior, ese conflicto permanente que tiene adentro, lo tiene como en un estado natural de guerra, vamos a llamarle así, y entonces siempre viven en conflictos. Eh, con la víctima, por supuesto, cuando entra la etapa de devaluación, empiezan los conflictos y hasta siempre va a haber esos conflictos hasta que la víctima no ponga un freno, contacto cero y abandono. Pero en general, con todas las personas con las que tienen contacto, viven en conflicto. El narcisista, si tú conoces a uno, escúchalo, siempre te va a hablar de conflictos. Siempre te va a decir que tuvo un conflicto en una gasolinera con alguien, o alguien que manejó mal, o en un restaurante, o jugando fútbol, o un amigo lo traicionó. Siempre te va a hablar de un conflicto porque el narcisista vive en conflicto como vive el pez en el agua, su estado natural. Ya lo expliqué cómo es internamente y cómo lo proyecta esto externamente. Por supuesto, toda excepción tiene su regla. Eh, perdón, toda regla tiene su excepción. Y la excepción aquí es cuando el narcisista está en una relación de utilidad o de interés. No va a haber conflicto. Si el narcisista tiene un socio que lo va a hacer rico, no va a haber conflicto, no por el momento, porque si hay un conflicto y eso lo sabe la víctima. Porque acá todo bien, todo bonito, pero luego con la víctima empieza a hablar mal de esa persona. Es por eso que el narcisista se la pasa hablando mal de todo mundo. Vive en conflicto, vive en conflicto. Pero ahora quiero dirigirme a la víctima o a quien esté en relación con un narcisista. Alguien que vive en conflicto constante te va a arrastrar ahí. Te va a arrastrar a sus conflictos porque el narcisista quiere cómplices, no testigos. Por eso lo mejor que puede hacer la víctima, por su salud mental, por la salud mental de quienes rodean a la víctima, porque esta es una cadena de contaminación que inicia con el narcisista. Lo mejor que puede hacer es contacto cero y abandono forever and ever, como dicen en los gringos, por siempre y para siempre. Para la víctima siempre sale el sol. La víctima no tiene un conflicto interno permanente. Está dañada y eso la conflictúa. Pero una vez que sane, esos conflictos se van a disipar, se van a borrar y va a tener una vida plena. El narcisista va a vivir siempre en su conflicto, que es su propio trastorno que no tiene cura.